Gracias, Sol, por la invitación. Empezar por algo que hablábamos antes de regresar del corte, que es da la impresión de que podría no agudizarse, no haber un paro violento, no repetirse 2019-2022 con estos primeros pequeños acuerdos que por lo menos extinguen en el Carchi, extinguen en Cotopaxi ciertos conatos de manifestación, sobre todo con los transportistas. Falta todavía la CONAIE que diga que tome la decisión en su congreso que inicia el jueves. ¿Cómo podemos interpretar estas primeras acciones para el gobierno? A ver, yo creo que tenemos que ir a las cifras. Y digamos, en esta última encuesta del CIES que se corrió este fin de semana, hay indicadores bien interesantes que aún nos dificulta determinar si son causa o efecto, evidentemente, porque la medida fue el viernes, la medición fue el sábado y domingo, entonces no sé si es muy claro, digamos, la correlación. Pero yo empezaría por analizar, por ejemplo, el estado de ánimo, ¿no? Digamos, en esta encuesta el pesimismo se ubica en un 66%, es decir, 6 de cada 10 se encuentran pesimistas del presente, solo hay un 32.5% de optimismo, pero cuando le preguntas a la gente, ¿usted cree que la situación del país va a mejorar, va a estar igual o va a estar peor? Hay un 42.4% que te dice va a estar igual y hay un 34.1% que te dice que va a estar peor. ¿Yo por qué me centraría en esos dos indicadores? Porque si bien quizás hemos visto que no hay, ¿no es cierto?, unas manifestaciones violentas, creo que el solo analizar desde la óptica de las manifestaciones es un error. Es decir, el descontento puede estar incubándose y puede tener otro tipo de válvulas de escape, como por ejemplo un no en la consulta popular, digamos, si planteamos algún tipo de escenario, ¿no? Entonces, no creo que ni la dinámica social ni el momento está para que se repita finalmente, o podría no repetirse, lo de octubre del 19, por ejemplo, porque además lo de junio del 22 es otro tipo de análisis que hay que hacer porque son cosas totalmente distintas. Pero si bien finalmente no creo que debe ser una lectura de el gobierno ganó, el gobierno no tiene que enfrentar, digamos, este tipo de cosas, porque creo que más se va a expresar en la percepción que en otro tipo, digamos, de momentos políticos, ¿no? Porque en primera instancia podría uno pensar, bueno, no hay manifestaciones, no se agudiza si es que en efecto eso continúa así, la CONAIE no sale o hay pequeñas manifestaciones que no llegan a algo más grande o más riesgoso en términos de reputación y de estabilidad del gobierno. ¿Por qué deberíamos tener otra lectura sin necesariamente que eso nos deje más allá también de estas cifras, sin que eso nos deje como el no pasó nada? Porque el gobierno sí debería tener una preocupación de los efectos quizá a más largo plazo. Primero porque el mismo gobierno llamó y convocó un proceso eleccionario, ¿no? Entonces, sin duda, sí se va a extrapolar finalmente con un tema del proceso eleccionario. Segundo, porque las cifras nos están diciendo muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, vuelvo a las cifras del CIES. Cuando la encuestadora le pregunta en Quito y Guayaquil los 120 casos, ¿usted confía o desconfía en el gobierno? Hay un 62.4% de gente que desconfía en el gobierno. Es decir, si 6 de cada 10 están desconfiando en la palabra del gobierno, se puede incubar algo que tiene que ver o que puede tener que ver con el pesimismo, puede tener que ver con la expectativa. Entonces, claro, cuando el gobierno sale a decir no se va a topar, digamos, el gas, ¿verdad? El costo, el precio del gas, puede ser que esté diciendo la verdad, evidentemente, pero si parto yo desde que hay una desconfianza, la palabra del presidente y del gobierno se empieza a diluir y eso puede expresarse en valoración negativa o incluso en el proceso eleccionario, porque el gobierno pueda perder la consulta popular. Estoy planteando solo escenarios. Es decir, creer que no sucedió nada me parece que es un error de lectura política y el gobierno debería preocuparse en ello, ¿no? Ahora también tenemos un contexto agudizado si comparamos con 2019 en cuanto a acceso a servicios públicos, de educación, salud, de la crisis de los hospitales, estas quejas que incluso uno lee ahora en redes de que sí había para pagar a los transportistas, pero no para los hospitales, no para los insumos, no para los pacientes de diálisis, por ejemplo. Además, pensando en que posiblemente vamos a cerrar como el año más violento en la historia del país, si hay por lo menos de estos dos factores que podrían agudizar el escenario y esta sensación de descontento y por lo tanto estas válvulas de escape por otros lados. Yo creería que sí, porque si bien el 2019 fue un año, digamos, muy complicado, las expresiones populares, digamos, fueron muy violentas, no teníamos los indicadores que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y Moreno finalmente tenía unos indicadores muy bajos. Y nos hemos enfrentado a este fenómeno en donde, a pesar de que los indicadores son nunca antes vistos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la violencia, la seguridad, del desempleo, de la crisis, etcétera, sanitaria, Noboa no tenía los números finalmente que en una correlación lógica debería tener.
con la crisis que estamos viendo. Entonces había que debería ser peores. Evidentemente, había un divorcio total finalmente entre la percepción y la realidad. Ahora, entre junio, julio, agosto y septiembre empieza a haber una caída de la valoración positiva, ubicándose en esta última encuesta finalmente en, voy a ver los números para no decir cualquier cosa, 42% de valoración positiva. Que no es Hay tan una malo caída, tampoco, ¿no? que no es malo, digamos, para lo que se está viviendo, pero sí es malo si comparamos con julio, por ejemplo, ¿no? En julio Novoa llegaba a un 59% de valoración positiva. Empieza a haber una caída. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que yo planteo? La hipótesis que yo planteo es, si bien la expresión, digamos, de la movilización social en las calles puede no agudizarse, esto no quiere decir que el descontento y los indicadores de humor social, de valoración negativa, de desconfianza, finalmente la palabra del gobierno, no puedan, digamos, evidenciarse. Eso, a puertas de un proceso eleccionario, sí es un riesgo para el gobierno. Eso significa que eventualmente el descontento o el rechazo, en lugar de verse en las calles, podría trasladarse a que pierda la consulta popular. Ese es un escenario, yo creo que de media probabilidad. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué finalmente el fenómeno de el 19 no se repite ahora? No tengo esa respuesta, digamos. Habría que investigar mucho cualitativamente. Pero claro, también partes por otro tipo de expectativa, ¿no? Vuelvo a la encuesta. Cuando la encuestadora hace la pregunta de usted, ve que este gobierno está haciendo lo que usted esperaba, o cuánto es lo que usted esperaba, hay un 31.8% de gente que te dice está haciendo poco de lo que yo esperaba, y hay un 29.6% de que está haciendo nada de lo que yo esperaba. Entonces sí hay un desgaste y empieza a haber una reducción del músculo político del gobierno. ¿En qué se debe expresar eso? Pues finalmente, si estamos a puertas de un proceso eleccionario, podría expresarse en ello. ¿Cuál es o tampoco tenemos la data suficiente para pensar por qué no podría ser igual al proceso de 2019, sobre todo por este contexto de agudización de las condiciones? Porque decíamos hace un momento, si bien 2019 fue muy complejo, el paro fue muy violento, pero el contexto no era tan agudo, la violencia no tenía estos indicadores. Absolutamente. Puede ser quizás por una desmovilización de los actores sociales, aunque de todas maneras en el 19 tampoco estaban muy consolidados, pero la CONAIE tenía otro tipo de liderazgo. Puede ser finalmente la misma violencia y el miedo, ¿no es cierto? Puede ser además finalmente esta presencia de un gobierno mucho más fuerte, mucho más, digamos, en el sentido más de saltarse los procesos, las normas, ¿no? Es decir, más miedo que te puede generar, digamos, el gobierno. Puede ser un montón de factores, digamos, no tenemos una capacidad de conclusión. Pero lo que sí es altamente probable es que no vivamos lo que vivimos en octubre del 19 en una alta probabilidad. Evidentemente me puedo equivocar. Ahora, ¿qué pasa con el rol de la CONAIE y de las organizaciones sociales, que también tuvieron un rol preponderante? Ahora hay un cambio de dirigencia en la organización, ya no está Leonidas Issa, sino Marlon Vargas. Han dicho que se van a reunir para tomar las decisiones y la lógica de las decisiones en el movimiento indígena. Ayer decía Francisco Jiménez, el exministro que estuvo justo a cargo de las negociaciones en 2022, que dices que no es la misma lógica, pero diciendo que hubo un paro y que hubo descontento, etcétera, es que es más lenta la respuesta del movimiento indígena y que en esta ocasión les tomaron por sorpresa, lo cual impide una organización más ágil o una respuesta más ágil, y que no es la misma lógica de los transportistas, que en 2-3 días ya han llegado a acuerdos en varios frentes. ¿Cómo podríamos leer eso? Es que, a ver, digamos, hay que regresar a ver a la historia, ¿no es cierto? Octubre del 19 no existía si no existía septiembre del 19, y septiembre del 19 era en Carchi, no era en Quito, no era la CONAIE, eran los transportistas. Y si bien llegaron incluso a un acuerdo, empezó a encenderse la mecha finalmente de las fuerzas vivas del Carchi, ¿no? Entonces, si bien, digamos, puede ser un proceso mucho más lento, ¿no es cierto? Y pudo haber tomado por sorpresa, como finalmente en el 19 se tomó por sorpresa también, no creo que esa sea la lectura. Creo que tiene que ver con otros componentes, con otros procesos, con otras visiones finalmente. Creo que la CONAIE además... Claro, no le tomas a una CONAIE, digamos, que ya tenía un recorrido, le tomas una CONAIE nueva, con nuevo liderazgo, renovando fuerzas, etcétera. Entonces, claro, creo que por eso mismo no me parece que es comparable. Pero además, claro, existe estos procesos también extraños, en donde la percepción, ¿no es cierto?, es una y finalmente la realidad es otra, ¿no? Entonces... Y quizás sí es interesante detenerse un momento en eso, y un poco también comparando con lo que hoy ha pasado en Cuenca, porque ha habido como quizá una lección también de movilización, pero que no se entiende bajo la misma lógica de las otras movilizaciones. ¿Por qué? Es súper interesante aquello, porque la movilización de Cuenca no se lanzó piedras, no se quemó llantas, pero no por eso deja de ser preocupante finalmente. Ahora, el tema de Cuenca es que es fácil de desmontar.
Es decir, se retira la licencia, ¿no es cierto?, esta minera y finalmente se acaba el detonante de, ¿no es cierto? Porque finalmente no creo que esta movilización se mantenga por el tema de el desmonte del subsidio del diésel. Entonces, es distinto, pero sigue siendo una expresión popular, ¿no es cierto? Y de todas maneras, Cuenca es un bastión importante. El Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias, ¿no es cierto? El resto de provincias electoralmente tienen un peso menor, ¿no? Y el Azuay es una provincia importante, ¿no? Por eso digo, capaz que la lógica es extrapolarse finalmente a un resultado de valoración en la percepción de votos más que finalmente un tema de movilización social. ¿Y cómo se puede interpretar también esto que decía hace un momento sobre la percepción versus la realidad? En la percepción e incluso la valoración, de acuerdo a los datos mencionados hace un momento, no está mal la valoración del presidente, a pesar de que la realidad dice otra cosa, de que en la realidad hay quejas todos los días de pacientes, pero aún así parece que hay descontento, pero no tanto descontento. ¿Cómo se puede leer eso? Es muy difícil leerlo. Nosotros tenemos varias hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, es esta lógica de la destemporalización, que es un concepto de Byung-Chul Han, que está en el libro El aroma del tiempo. Él plantea, más o menos así, bueno, no lo recuerdo literalmente, pero él plantea finalmente cuando no hay un orden cronológico de las cosas, cuando hay muchos hechos políticos, sociales sucediendo, es difícil que la gente concluya. Y cuando no concluye, no puede responsabilizar. Todos sabemos que hay un problema en la salud, todos sabemos que hay un problema de la violencia, ¿no? El tema ahí es que, como suceden tantas cosas al mismo tiempo, es difícil responsabilizar, establecer un responsable. Entonces tú tienes dos tipos de titulares, por ponerlo así, ¿no es cierto? Tienes el titular de la matanza que hubo recientemente, finalmente, en una provincia de la costa, pero a la par también tienes que se capturó a otro capo del narcotráfico. En el uno tienes un nombre y en el otro puedes diluir la responsabilidad. Esa puede ser una hipótesis. La otra hipótesis es el cambio de estos mediadores sociales, es decir, ya no son los mismos mediadores sociales de antes, hay nuevas causas, nuevos actores, nuevas estéticas, nuevas conversaciones que dificultan también el responsabilizar. Esas son las dos únicas hipótesis que nosotros manejamos. Falta mucha investigación social de por qué hay esta disociación entre realidad y percepción. Aún no logramos, digamos, tener una conclusión real. Lo que sí es real finalmente es que todos los indicadores son peores que años anteriores y el presidente no tiene la valoración de los gobiernos anteriores. ¿Y cómo se explica también estas declaraciones que pueden ser tomadas incluso como mentirosas y que aún así no hay un golpe tampoco tan importante para el gobierno? Nuevamente remitiéndome a las cifras, es decir, dice por ejemplo que ya hay 80%, se ha resuelto en 80% el problema de la seguridad, de porque las cabecillas se han detenido, casi la mayoría de cabecillas, cuando los datos de la realidad no dice eso. Es parte de la construcción de un relato y funciona. Estamos viendo que funciona porque el relato, ¿no es cierto?, de capturamos al 80% de los jefes de las bandas, ¿no es cierto?, tiene un nombre y apellido, tiene un autor. El tema de la violencia es fácil diluirlo, ¿no es cierto?, de quién es la culpa. Por ejemplo, en la encuesta de junio del CIES se hace un ejercicio bien interesante y se dice de quién cree que es la responsabilidad de resolver el tema. 60% te dice del gobierno y del presidente. Después hace otra pregunta y dice, ¿usted quién cree que es el responsable del incremento de la violencia? Un 50% te dice el gobierno y el presidente. Sin embargo, el presidente tiene una valoración positiva por sobre el 50%. En esta misma encuesta de ahora, ¿no es cierto? 62.4% de la gente desconfía en el gobierno y hay un 42% que lo valora positivamente. Es decir, ahí hay una disociación muy, muy extraña y muy difícil de determinar. Esta misma encuesta hace un ejercicio otra vez muy interesante y dice, en el tema de la violencia, ¿usted cree que esto se va a resolver cómo y cuándo? Entonces, había en julio un 51% que te decía, la violencia se va a resolver, pero en el largo plazo. Y había un 19% que te decía, no se va a resolver y hay que vivir con ello. Pero para agosto, en la caída de valoración positiva del presidente, esas cifras cambian. Y ahora ya hay un 25% de gente que te dice, no se va a resolver y hay que vivir con ello. Hay que ver si es que está correlacionado eso. Es decir, si la gente ya por último empieza a normalizar, pero sí empieza a señalar responsables, ¿no? Esto puede irse, digamos, desarrollando y puede tener, digamos, una afectación en la valoración del gobierno. Hay que verlo, pero inmediatamente es como muy difícil establecer una lógica en la correlación. Cerrando un poco, Pedro, ¿qué tanto va a haber un manejo de expectativas? Porque ahorita se habla nuevamente de tocar el bolsillo a la gente, entonces hay unos que estarán más afectados que otros. Eventualmente los GATS van a tener que hacerse responsables, por ejemplo, el tema de los pasajes. Podrá haber una crisis política más trasladada hacia los GATS ahí que al gobierno
gobierno nacional. Pero ¿qué tantas expectativas puede haber? Porque la gente quizá tiene la idea de que esos 1.100 millones van a ir a educación, salud, cuando en realidad es poco probable que sea eso, porque hay un déficit, tenemos una brecha gigantesca en déficit y de acuerdo a lo que algunos analistas han dicho, la prioridad también va a ser pagar a los acreedores internacionales y cumplir con ciertos parámetros del Fondo Monetario que podrían implicar afectación directamente a los servicios y tocar ya no solo el bolsillo, sino la calidad de vida aún más. ¿Cómo esas expectativas pueden en algún momento estallar y regresarse como un boomerang contra el gobierno? Esa es la pregunta, digamos. Ahora, el cómo estalla y regresa al gobierno, ese es lo que estamos ahorita dilucidando, ¿no es cierto? Estamos viendo que movilización social, no, quizás es altamente probable que no se prenda, pero por ejemplo, la afectación que pueda tener el gobierno a puertas de una consulta popular, sí. Ahora, el gobierno también hace un juego bien inteligente que dice, yo voy a establecer este subsidio, estas compensaciones de los transportistas por 8 meses. Después veremos. Allá. Después tendrá que ser los GATS. Pero ¿qué están pasando después de 8 meses? Que tenemos elecciones seccionales en el 2027. No sabemos quiénes serán los GATS de momento. Exactamente, pero no importa porque sabemos quiénes van a tener que subir los pasajes, ¿no es cierto? Y son específicamente a los cuales el gobierno ha golpeado, ¿verdad? Los principales alcaldes de este país. Entonces sí hay una jugada política ahí. El tema ahí es cuánto, hasta cuándo finalmente, ¿no? Porque esta misma encuesta te plantea que hay un 82.8% de la gente que te dice me afecta mucho y algo en la eliminación del subsidio del diésel. Entonces hay que ver en qué se traduce eso. Lo que sí, digamos, las mediciones nos podrán determinar es que si la gente es capaz de establecer una correlación en la subida del costo de la vida, si es que sucede, la subida del pasaje o lo que sea, con la responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno ha sido muy hábil en eludir esa responsabilidad. Pero en diluir esa responsabilidad. Eludirla y diluirla quizá. Exactamente. Porque se la traslada con bastante habilidad a otros y no toma responsabilidad de lo que le correspondería en Pero principio. absolutamente. Incluso escondiéndose el rostro del presidente, ¿no? Incluso el tema de Quimsacocha es clarísimo, diciendo esta no es mi responsabilidad, que salga la alcaldía y la prefectura a decir. Y es como, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Ha tenido esa capacidad. El gobierno tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, de negar un hecho factual con una narrativa, digamos, que no sabemos por qué. Pero ¿tiene límite eso, Pedro? Tiene límite, sin duda. Eso te dice el antiguo manual. Ahora hay que ver. Esto es un gobierno que nos dejó 14 horas sin luz y ganó con 1.3 millones de votos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Muchas gracias, Pedro, por haber estado aquí. Gracias. Vamos al corte y volvemos enseguida.